Hola, seguimos aquí en el muy bello Museo Metropolitano. Nos pasamos a un área donde ya se maneja un poquito más la época moderna. Tenemos imágenes de Don Porfirio, del Ángel de la Independencia, imágenes muy representativas, ya que el porfiriato representó para Orizaba una época de mucho avance, en conjunción, por supuesto, con la creación del ferrocarril. La construcción del ferrocarril ayudó mucho a nuestra ciudad a que se convirtiera en la muy importante ciudad que en esos tiempos lo era, y que seguramente ahora está recobrando esa importancia, esa calidad como ciudad, porque tenemos un lugar para vivir muy bello. Y en este museo, como podrán ver, están algunos personajes históricos de la región. Tenemos a Emilio Carballido, que principalmente estuvo en Córdoba, a Sara García, que de paso nació en Orizaba. Eso fue una casualidad, porque venía de Cuba viajando para Monterrey y le agarró el parto aquí a la mamá y nació. Y el más famoso de los orizabeños, ¿verdad? Gabilondo Soler, por supuesto, no podría faltar. Pero debo seguirles platicando de los síndromes geriátricos, ¿verdad? Porque si yo me las doy de cronista me va a fallar re feo. Entonces mejor voy a lo que me toca. Y les comenté que vamos a hablar del síndrome de la puesta del sol. El síndrome de la puesta del sol, también llamado síndrome crepuscular, el crepúsculo, se refiere a la serie de cambios mentales que ocurren en cualquier época del año ante la falta de luz. Se llama de la puesta del sol porque algunas personas mayores de 80 años, y a veces de menos, pero que ya están muy disminuidas en sus capacidades cerebrales, físicas, cognitivas, mentales, puede ser 85 años, 90, en fin, se confunden. Cuando cae el sol en la tarde, 6, 7 de la tarde, se va el sol y cae la noche, las personas empiezan a entrar, personas mayores de la cuarta edad, empiezan a entrar en desesperación, en angustia, en miedo, coraje, ira, rabia, empiezan a enojarse de cualquier cosa, se empiezan a encerrar terriblemente exagerados. Porque está bien eso de cerrar nuestras casas, porque pues la inseguridad a veces se nos hace presente, pero ya la persona que está padeciendo el síndrome es un trastorno mental ocasionado por la falta de luz. Por supuesto, en casi todas las épocas del año, nuestra ciudad, nuestro estado, está lleno de sol, pero con todo y eso, al caer la tarde, llegar la noche, la persona experimentará de otra manera la vida. Esto tiene que ver porque ya no ven bien, porque su mente ya no percibe bien los fenómenos que le rodean, ya no escuchan bien y su mente entra en una angustia, en una ansiedad. Lo vemos muy común en los hospitales. Llega una persona, por ejemplo, de 84 años con una fractura del pie, sano de todo, con una fractura del pie, perfectamente lúcido. Bueno, pues lo van a operar, entonces lo internan. Y allá arriba, en la primera noche, en la segunda noche, su mente se confunde, empieza a patalear, se quiere bajar de la cama, se quiere ir del hospital, empieza a decir groserías, empieza a actuar con conductas extrañas. No tiene Alzheimer, tiene un cuadro confusional agudo derivado de la falta de luz. Además, al llegar a un lugar como un hospital, se perciben diferentes luces, pocas, diferentes sonidos, diferente horario de comer, diferentes voces. Se trastorna el escenario al que está acostumbrado vivir una persona mayor, y entonces su mente entra en confusión. El cerebro es órgano de choque, y una deshidratación, una infección, un cambio de escenario para dormir puede causar un cuadro confusional mental. Habitualmente dura poco tiempo, pero representa para el cuidador
un problema serio, en el sentido de que no sabe qué hacer. Le habla a los médicos y no sabe qué hacer. Cuando sucede por primera vez, por supuesto, es una gran confusión en la que llega el médico y empieza a identificar si amerita hospitalización este paciente o simplemente se trata de un trastorno mental pasajero, porque el síndrome de la puesta del sol se compone al amanecer, se compone cuando sale el sol, así como San Antonio Labrador quita el agua y pone el sol, ¿verdad? Así se componen con la luz. Entonces, estos pacientes entran en un estado de agresividad, de total cambio de su forma de ser habitual, pero es agudo. Recuerden que las demencias ya habíamos explicado que es crónico. Es un problema de la demencia de Alzheimer que se va instalando lentamente a través de los meses y sucede a cualquier hora del día. En cambio aquí es un trastorno mental que sucede en la noche. Oiga, no, doctor, mi papá no se quiere dormir, mi papá no quiere cenar, mi papá se la pasa peleando, está ofendiendo a su cuidador y empiezan a pelearse y empieza el maltrato, porque ese es otro tema. El maltrato del anciano, sí, pero el maltrato se da de ida y vuelta. El anciano, que ya no se le dice anciano, ahora se le dice adulto mayor, el adulto mayor empieza a maltratar muy feo a su cuidador. Y he sido testigo del famoso síndrome de Burnout, de la fatiga del cuidador, en donde verdaderamente ya el cuidador ya no aguanta. Y ha habido casos en que el cuidador se enferma porque siempre la atención está enfocada, pues, en el paciente y el cuidador supuestamente está bien, pues ahora se enferma el cuidador porque nadie le hace caso, ni él mismo se hace caso, porque cree que es muy fuerte y no, todos tenemos una resistencia propia y llega un momento en que se acabó. Entonces en el síndrome de la puesta del sol, el cuidador le empieza a ir muy duro con este tipo de trastornos. Es un trastorno mental pasajero, duro. Ahorita vamos a platicar cómo se va a combatir y sin embargo debemos conocerlo porque es muy importante. ¿A quiénes les ocurre? ¿A quién le ocurre más el síndrome de la puesta del sol? Personas de mucha edad. Mientras más edad tenga, esa es la principal razón. Puede ser que tenga Alzheimer. Es posible que ya haya sido diagnosticado o que no haya sido diagnosticado. Pero es un predictor de Alzheimer. Un paciente que tiene una confusión de la puesta del sol. 4. Otra causa es la deshidratación. La deshidratación, como vimos en el video anterior, ocasiona deterioro de la circulación cerebral y agregamos deshidratación más la falta de luz, entonces el cerebro, que es un órgano de choque, prácticamente entra en confusión mental y es un relajo. Se va a componer en la mañana, pero de momento va a tener muchos problemas. Un paciente que tenga un estado físico ya muy deteriorado, que tenga desnutrición, que tenga múltiples enfermedades, que toma mucha medicina, que ya está muy bajo en sus reacciones vitales. Las reacciones vitales, fiebre, dolor, capacidad de sentir alguna molestia, son como los foquitos que prenden en un coche, en el tablero de un coche, que prenden para avisarnos que ya se descompuso de algo, pero en la persona mayor ya no prenden los foquitos. Es muy común la sed. La persona de más de 85 años ya no tiene sed, está súper deshidratado y le preguntan y no tiene sed. Ya se le apagó el foquito de avisar de la sed, como en los carros, pero aquí no hay cambio de bulbo. Aquí no hay cambio de bulbo. Aquí la receta es que tengan diariamente su jarra de agua para tomar en la mañana nada más, no en la noche porque si no, no van a dormir. Su jarra de agua de frutas, de la que ustedes quieran. Por favor, si son diabéticos, no le vayan a echar azúcar. Bueno, ese es otro tema. Pero vamos a ver cómo vamos a prevenir. Ya vimos las causas, ya vimos qué es. Ahora, ¿qué debemos hacer para que este problema del síndrome de la puesta del sol ya no ocurra? Ante todo, mantener una muy buena iluminación en la habitación.
Antes de que se duerma la persona, es decir, a las 7 de la noche, a las 8, a las 9, debe estar muy bien iluminado para que no ocurra el síndrome, para que la persona pueda captar perfectamente el escenario en el que está viviendo. Y por cierto, a las personas mayores no les gusta que les quiten sus objetos de su lugar. Tienen un signo que se llama coleccionismo y les gusta juntar sus objetos. Y ahí tienen su retrato de hace 20 años y ahí tienen sus figuritas de hace 30 años. Se les suena conocido, ¿verdad? Y ahí tienen sus medicinas de hace 10 años. Por favor, separen las medicinas antiguas de las actuales. Yo siempre les digo que pongan en una cajita de zapatos las medicinas actuales y en forma muy clara venga explicado para qué es cada medicina y no mezclen medicinas antiguas con medicinas modernas. Lo ideal es que existan cuidadores de personas mayores. Así como vemos que cada vez hay menos trabajos de otras cosas, van a ir aumentando la cantidad de trabajo para cuidadores de personas de la tercera edad, porque les he comentado que hay una verdadera epidemia de arrugas y canas, y bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Y es necesario que existan los recursos sociales, médicos, familiares, todo para su atención. Bueno, ¿qué podemos hacer? Mantener una buena calidad de luz, mantener una calidad apropiada de sueño. Si la persona no es capaz de dormirse por sí mismo, podemos en algunos casos iniciar medicamentos para ayudar a dormir. No hacen daño. Ya sé que no es lo ideal. Bueno, primero prueben con té de tila, primero prueben con té de naranja, con té de 12 flores y valeriana y en fin. Pero si no les hace efecto, pídanle a su médico un fármaco que ayude a mejorar el sueño, porque entonces podemos inducir este problema. Mantener una buena hidratación de la persona es necesario para que la luz. Hablarle al cuidador de qué es el síndrome de la puesta del sol, porque el cuidador debe saber que la falta de luz va a ocasionar trastornos en el paciente, sobre todo el paciente de cuarta edad, que ya no ve bien, que ya no escucha bien, que ya no percibe bien su escenario y puede entrar en una verdadera revolución. Cuando los pacientes no son controlados apropiadamente, la casa deja de ser un hogar y se convierte a veces en un campo de batalla entre el cuidador, entre unos familiares que opinan de un modo, otros familiares opinan de otro modo, y el paciente que está hablando de a veces incoherencias y se ocasiona pues un caos a veces se ocasiona. Debemos prevenir el síndrome de la puesta del sol para que no nos ocurra. Mantengamos una buena calidad de luz. ¿Ya nos vamos a dormir? Bueno, se apaga la luz, pero se deja una luz razonablemente baja en el camino al baño, porque si el paciente no tiene junto una silla de ruedas con taza para orinar o evacuar, entonces va a ir al baño y ese camino al baño debe ir muy bien iluminado, sobre todo porque muchas personas mayores toman su pastillita para dormir, entonces van al baño, pero van medio mariachis, entonces presentan caídas las personas mayores. Ese es otro síndrome que en otro momento se los voy a platicar, se llama el síndrome de caídas. El tema geriátrico es muy amplio, entonces tengo mucho que platicarles, pero este video ya lo vamos a cerrar. Muchas gracias, si le gusta compartirlo, adelante y denle like. Muy amable por escuchar este video y vamos a ir al tercero. Muchas gracias.